Ya estamos de vuelta a través de la señal de Éxitos 95.3 en estas tardes geniales donde les acompañamos María Eugenia Girón y quien les habla por acá, Ifel Enrique Rojas. Pueden conectarse a la emisora a través de @éxitosplc y en mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter @soyaifelrojas. De esa manera tan fácil y tan sencilla. ¿Por qué les hago esta mención de las cuentas? Porque es importante que ustedes puedan tener contacto con nosotros, sobre todo para conectar con nuestros entrevistados o bien para volver a escuchar estas entrevistas, las cuales seguramente estaremos subiendo a nuestros canales digitales para que ustedes las puedan disfrutar y bien aprender de ellas en otra oportunidad. Es el caso de la entrevista que vamos a tener en los próximos minutos. Vamos a conversar sobre algo muy interesante y realmente muy importante para todos en el mundo entero, y es sobre el síndrome de la cabaña. Sucede esto cuando pasamos mucho tiempo encerrados en algún lugar, pero vamos a dejar que sea un especialista quien nos lo explique, y por ello vamos a conversar vía telefónica con el psicólogo clínico Sergio Villani, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte y gracias por la invitación. Buenísimo, Sergio. Estuve leyendo un poco sobre el síndrome de la cabaña, pero quiero que seas tú quien nos lo expliques mejor a nosotros y a los oyentes también. Sí, debo primero comentar que el síndrome de la cabaña no significa una psicopatología como tal, no está aceptado así en los manuales de diagnóstico, y es un término que lo que quiere decir un poco coloquial, lo que hace referencia y su carga semántica hacia lo que vivimos con el tema del coronavirus, Ujú. es que existe la posibilidad de que las personas se hayan adaptado tanto al confinamiento que puedan desarrollar luego temor por salir a la calle y tengan miedo excesivo a salir a la calle, digámoslo así. Es lo que en el fondo quiere decir, ¿no? Ok, pero no es una Pero patología, pues no es una enfermedad. no lo podemos concebir como una enfermedad. El síndrome de la cabaña es un término coloquial, no es considerado como una patología porque no está registrado o tipificado como tal en los manuales de psiquiatría, ¿sí? Sin embargo, es un término coloquial y que sí pudiese presentarse bajo una forma de una dificultad de adaptación en torno a la pandemia que estamos viviendo, que representa como tal una gran amenaza a nivel global. Ok. Entonces se remitiría al temor a salir a la calle, ¿sí? Es como, digámoslo así, cuando hablamos de una dificultad de adaptación, recuerda que cuando comenzó todo este tema del confinamiento, pasamos por varias etapas. La Ujú. primera etapa fue una etapa de alerta, en donde la mayoría de las personas sintió bastante temor, en donde el hecho de poder adaptarnos a quedarse en casa, Ujú. siempre los psicólogos y los psiquiatras hablamos de crear rutinas dentro de casa, de cuidar los biorritmos dentro de casa. Y yo recuerdo que cuando todo esto comenzó, había mucho entusiasmo en las primeras semanas, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que en Europa la gente salía cantando en los balcones, había cierta alegría, y luego ese entusiasmo comenzó a convertirse en cierto agotamiento. Luego comenzaron a aparecer los trastornos de ansiedad, la depresión. Yo atendí muchas personas durante la cuarentena que con casos de violencia de género, por Sí. ejemplo, Sí. padres que maltrataban también a sus hijos. Es decir, el estrés por la presión económica. Te confieso que los Ujú. pacientes que yo atendí en Venezuela, más que por un temor de contagiarse por coronavirus, era un gran temor por el tema económico, ¿sí? Claro, Dado también la crisis de combustible que estuvo presente durante la claro, cuarentena. Entonces, claro. ese temor por la paralización económica causó mucho más estragos que el temor de la pandemia como tal. Sí. Entonces, venimos de allí. La primera fase fue de alerta, de alarma, el estresor llegó, luego nos mantuvimos con cierto entusiasmo, hasta que con el tiempo, ese estrés sostenido, mantenido en el tiempo, llevó Ujú. a la gente, a la mayoría, a tener un poco de ansiedad y Claro. hasta depresión. La gente está un poco más adaptada al tema de la flexibilización, eso crea cierta esperanza, ¿sí? Por eso entonces el tema del síndrome de la cabaña pudiese verse como aquellas personas que ya dentro de esa flexibilización, en donde ya les es permitido, guardando unas normas de bioseguridad, les es permitido ir paulatinamente incorporándose a sus actividades, pueden presentar cierto temor. Ok. Pero debo confesarte que esas personas, más allá de algo llamado síndrome de la cabaña, lo que quienes presenten esa dificultad pudieran ser personas que previo a todo Ujú. este tema de la pandemia
pueden ser personas ya ansiosas, ¿sí? Claro. Como con un antecedente de ansiedad. Que Y seguramente ya la, tenían esos problemas anteriormente cuando salían de casa. Quiero recordarle a los oyentes que estamos conversando con el psicólogo clínico Sergio Villani a propósito del síndrome de la cabaña. Licenciado, quisiera que nos explicara un poquito más bien esa vuelta progresiva a la normalidad o a la nueva normalidad una vez que estas personas que sientan ese miedo les toque salir a la calle en la flexibilización. sí, recuerda que hay dos tipos de miedo. Los seres humanos tenemos un miedo que es protector, que nos prohíbe o nos paraliza de ejecutar conductas de riesgo, y es muy bueno ese miedo protector porque es como si tú vas a cruzar una avenida muy transitada, ese miedo te dice, bueno, sé muy precavido. Ujú. Ese miedo protector acá se podría ejecutar cuando una persona toma sus medidas de bioseguridad, es decir, usa el tapaboca de forma correcta, se lava las manos frecuentemente, hace el distanciamiento respectivo. Eso es adaptativo, ese temor a enfermarse sano, que no te paraliza, sino que te obliga a tener responsabilidad por cumplir las normas de bioseguridad, es buenísimo, nos puede salvar la vida. Ok, Pero hay personas que pueden desarrollar un segundo tipo de miedo, que es un miedo irracional. Ese miedo irracional ok. es el que, sobre todo, tengo pacientes que me dicen, mira, y si yo tengo un accidente en la calle, me van a llevar a un hospital y en el hospital me voy a fallecer porque quizás en el hospital hay coronavirus y comienzan a crearse una serie de ideas catastróficas que no Mm, son del todo posibles o que la posibilidad de que ocurran no es tan alta, pero ellos le dan credibilidad y generan cuadros de ansiedad. claro. Entonces, esa es la diferencia entre el miedo protector, que todos deberíamos ser responsables porque afortunadamente la tendencia y las directrices, tanto de los gobiernos como de los rectores de salud, es Ujú. que las flexibilizaciones se vayan dando de forma paulatina. Lo que nos va a proteger en estos momentos somos nosotros mismos. Claro. Lo que nos va a proteger en estos momentos es que respetemos las normas de bioseguridad. Totalmente. Licenciado, nos gustaría que nos diera contactos porque, bueno, el tiempo en radio es súper breve. Genial la explicación, genial lo de la explicación de los dos miedos que también nos lo dio, pero bueno, a través de qué contactos podemos comunicarnos con usted para aquellas personas que sientan ese miedo de volver a la nueva normalidad. Sí, con gusto. Yo les invito a seguirme en la página de Instagram que se llama psicólogo.sergio.villani. Allí lo escuchábamos. Él es el psicólogo clínico Sergio Vinali. Vinali se escribe con doble L, pero para reiterar la cuenta en Instagram del licenciado es @psicólogo.sergio.villani. Vamos a escribir allí con doble L. Hoy nos habló sobre el síndrome de la cabaña. Por supuesto, se los comentamos acá en Éxito en estas tardes geniales en las cuales les acompañamos.